En Punto Noticias hablamos de... El gobierno decidió ampliar las medidas económicas que había planteado el pasado jueves 9 de abril como parte de su programa Ecuador Solidario para afrontar la crisis que atraviesa el país por el COVID-19 y la caída del precio del petróleo. Así, se decidió que en el proyecto de ley de emergencia humanitaria se incluya que el acuerdo entre las partes sea la norma. Esto significa que en cualquier área de la vida se establezca la opción de llegar a un acuerdo para definir aspectos como los salarios, el pago de arriendos o en la compra de bienes. El aporte de los servicios públicos para atender la crisis por la propagación del coronavirus llegará a $250 millones, según el ministro de Finanzas, Richard Martínez. El funcionario explicó que esta contribución por un año y no por 9 meses, como será para los trabajadores del sector privado. A esto se sumará alrededor de $50 millones para la reducción de salario de los altos funcionarios del Estado. Esto mientras, según los cálculos oficiales, unas 508,000 personas en Ecuador podrían enfrentar al desempleo y otras 233,000 personas entrarán en la informalidad. Los ingresos petroleros caerán en $2.500 millones, mientras que los ingresos tributarios descenderán en $1.800 millones. Según el gobierno, las consecuencias de esta reducción se reflejarán a finales de año, pues la economía podría decrecer en más de 4% del Producto Interno Bruto. Pichincha Universal. Bueno, ya son las 8:40. Les saludamos al economista Diego Borja. De acuerdo a lo que dice los analistas y lo que dice la CEPAL y el Banco Mundial, el decrecimiento no será solo del 4%, sino de ahí hasta el 6%. Y el gobierno dice que el acuerdo será la norma entre las partes. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo las partes cuando lo que se hace es unilateralmente decidir desde el régimen qué medidas se van a tomar y a lo mejor la Asamblea aprueba y sin tomar en cuenta a los trabajadores, a todo el mundo y dejando de lado, o a lo mejor solo poniéndose de acuerdo con los grandes empresarios o con las grandes cámaras o los grandes sectores pudientes del país? Economista, muy buenos días. Buenos días, Washington. Un cordial saludo a quienes nos escuchan por Pichincha Universal, una voz importante en estos momentos. Mire, lo que está sucediendo en el Ecuador es absolutamente grave. El presidente de la República en días pasados nos dejó anonadados a los ecuatorianos cuando abdicaba de liderazgo en el momento el presidente llamaba primero a un gran acuerdo nacional. Está bien, todas las fuerzas políticas que se pongan en función de la unidad, claro que sí. Yo esperaba que diga, la única unidad alrededor de la cual debemos ponernos de acuerdo es la defensa de la vida. Pero a renglón seguido nos dice, para formar una cuenta, un fondo, con recursos públicos, porque son provenientes de contribuciones y de impuestos, que los va a manejar una comisión de la sociedad civil nombrada a dedo. Eso es ilegal e inconstitucional. Ni siquiera en el estado de excepción se le permite eso. El estado de excepción sí le permite y le obliga al presidente a liderar el momento por el cual se ha tenido que acudir al estado de excepción, que es esta grave calamidad que vive el Ecuador. Pero el estado de excepción no le permite entregar para que lidere una comisión de la sociedad civil, donde incluso en un estado laico estaría la iglesia, fondos públicos provenientes de impuestos. El presidente está abdicando liderazgo y gobierno y la Asamblea Nacional debería tomar en cuenta nota profunda de esa abdicación de gobierno. Y bueno, hay artículos de la propia Constitución que permiten saber qué se hace cuando un presidente está abdicando de liderazgo. Ya de hecho, Moreno había cedido el liderazgo al vicepresidente que está en campaña electoral. Por eso es que entra en contradicción con la alcaldesa de Guayaquil y mientras él le manda a que trabaje más y hable menos, ella le dice que le responderá solo cuando diga dónde están los fallecidos de esta crisis, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es que en vez de poner las prioridades de la vida por delante, se están poniendo prioridades de campaña de Sonnenhorst o se están poniendo prioridades
crematísticas de beneficio y de lucro de los tenedores de bonos de la deuda, a quien Martínez sirvió en primer lugar. Porque si es como Moreno dijo en la rueda de prensa el día viernes, que nos hemos quedado sin un centavo, dijo, entonces, ¿cómo se entiende que si nos hemos quedado sin un centavo, se destinen 324 millones de dólares a pagar a los bonistas privados y no se destine a lo que debió haberse destinado, que era, por ejemplo, comprar las pruebas rápidas de diagnóstico y evitar que se multipliquen tanto los casos en Guayaquil y en el resto del país y se multipliquen también los muertos? El matemático Illingworth está haciendo unos cálculos que a uno le espeluznan, le ponen la carne de gallina. Él habla de más de 7,000 muertes en Guayaquil y habla de más de 100,000 casos de contagio. Eso pone la revista Vistazo, por si acaso. Esto no es fake news, esto es revista Vistazo, que le gusta mucho al régimen, pero que hoy día, ante la crisis en Guayaquil, también Vistazo se desmarca de un manejo desastroso de la crisis. Entonces, lo que hace Martínez es ahondar en una modalidad de enfrentamiento de esta crisis que no se compadece con la realidad, y actuando además como títere de ventríloco, porque quien realmente formuló estas medidas se llama Augusto de la Torre. Y hay un audio que está circulando donde dice textualmente dice Augusto de la Torre lo que Martínez luego transmitió en cadena nacional al país. Entonces yo me pregunto, ¿quién está gobernando aquí? ¿El exfuncionario, el primer funcionario de la economía en la época de Maguad, de Sixto Durán Ballén y de Fabián Alarcón, o está gobernando Moreno? Entonces, fíjese usted, aquí hay un conjunto de elementos que ponen a las prioridades no como deben ser. La prioridad número uno es la defensa de la vida, y acá se está haciendo cualquier otra cosa. Economista Borja, buenos días. Le saluda Licenia. Precisamente sobre lo que usted acaba de mencionar, la propuesta del señor de la Torre es que hay que olvidarse del marco jurídico vigente, que la realidad superó a la legalidad, que debe suspenderse las leyes por 6 meses, que la ley debe ser el acuerdo entre las partes, que las partes deben tomar decisiones de llegar a acuerdos para salvar los puestos de trabajo, y eso es en concreto el espíritu de esta ley que va a mandar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su tratamiento, porque todavía no lo ha hecho. Pero ¿en qué medida esto se va a poder cumplir y cómo el Estado va a garantizar que estos acuerdos sean beneficiosos para los sectores más débiles, tomando en cuenta que en una relación de poder siempre el que tiene el poder es el que gana? ¿Cómo se va a poder aplicar esta ley en la que nos olvidamos del marco jurídico para todos llegar a acuerdos? ¿En qué medida esto se va a poder aplicar? Mire, Licenia, ni siquiera le han entendido bien el audio que está planteando Augusto de la Torre, porque él está haciendo una argumentación de carácter económico y filosófico donde hay elementos que pueden tener razón, pero no de la manera como lo están planteando. Pues no es que la realidad ha superado a la legalidad, no, es que siempre la realidad supera a la legalidad, si eso no es nuevo. Si acaso que las leyes son un marco constrictivo en los cuales la realidad se apegue estrictamente a lo que dice la ley, no. Lo que hace la ley es precisamente manejarse dentro de esa realidad que siempre la supera, con el objetivo de que los más vulnerables, de que los menos poderosos no sean víctimas de los más poderosos y de los más fuertes en una sociedad. Si la realidad siempre supera la legalidad, acá lo que hay que hacer es que en un momento tan especial, en un momento tan crítico, probablemente, como digo, la crisis más grave que ha vivido la República, esa realidad no termine de aplastar a la mayoría de los ecuatorianos, ya sea por hambre, ya sea por contagio de coronavirus, ya sea por pérdida de empleo, ya sea por pérdida de ingreso, ya sea por pérdida de consumo, ya sea porque le aplastan las deudas, etc. Entonces acá no es que la realidad ha superado la legalidad, sino cómo la legalidad, en medio de un momento especial, que ha sido reconocido por Moreno, porque precisamente el reconocimiento de esa realidad especial le condujo a emitir el decreto de estado de excepción. El estado de excepción es precisamente la excepción a la norma, lo extraordinario a la norma. Y en eso extraordinario tiene que funcionar la legalidad, porque si no, esto es la ley de la selva, pues. Mátese y sálvese quien pueda. Eso no puede ser posible. Entonces, ya digo, ni siquiera le han entendido bien el sentido de lo que está diciendo de la Torre. No. Y acá lo que nos tratan de imponer es un paquete en el cual los pobres, las clases medias ya vulneradas, las clases medias de ingreso bajo y de ingreso medio, e incluso
algunos empresarios medianos, pequeños, sobre todo, y micros emprendedores, son los que vamos a pagar la crisis. Mire, todo el mundo, no hay país en el mundo que no esté acudiendo a los estados en este momento. Los más neoliberales del mundo, los europeos neoliberales, han dicho este momento es el momento del Estado. El Estado es el que tiene que resguardar a la gente. Y acá, ¿sabe con qué nos salen? Nos salen con una comisión de la sociedad civil que va a liderar los 3 ámbitos más importantes de esta crisis: salud, alimentos y empleo. ¿Y entonces qué hace el gobierno? ¿Para qué sirve el gobierno si le van a entregar el liderazgo a una comisión de la sociedad civil? Que la Asamblea Nacional tome nota de eso, porque no puede dar paso, sería cómplice de un latrocinio, sería cómplice si la Asamblea Nacional permite, por un lado, la creación de más tributos y contribuciones, algunos de ellos incluso con carácter retroactivo, y segundo, si da paso a que esos recursos los maneje una comisión de la sociedad civil. El gobierno de Moreno ha vulnerado ciertamente, brutalmente las instituciones. Las instituciones de salud pública están brutalmente vulneradas. Se han disminuido la inversión, y no solo la inversión, la ejecución del presupuesto del Estado se ha disminuido en estos años en el Ministerio de Salud. Pero la Constitución, en varios artículos, le obliga y le manda, y más todavía en un estado de excepción, a que sea el Estado el responsable y el líder en el manejo de los tributos y de la salud. Y aquí se le está delegando a una comisión de la sociedad civil. ¿De qué sirve entonces el gobierno? Por lo tanto, sería inconstitucional, tomando en cuenta que los artículos 287, me parece, de 299 y 303 dicen precisamente lo que usted señala. De origen sería una decisión o una alternativa inconstitucional. Absolutamente inconstitucional. Y le digo qué artículos, para ser exactos, se estaría violando. En primer lugar, se estarían violando los artículos del propio estado de excepción, o sea, el 164. En segundo lugar, el 225, donde se define qué es sector público. El 227 y 228, donde se define qué es administración pública. Incluso en el 228 se llega a decir que si es que se inobservan las formas como se determina quiénes son servidores y servidoras públicas, la inobservancia, dice, provocará la destitución de la autoridad nominadora. Se vulnera el 361 de la Constitución, que invoca el propio presidente en el decreto de excepción. Él está invocando eso, y ese también se estaría violando, donde se dice: el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional. No dice a través de una comisión de la sociedad civil, y se violaría el 261, que le obliga al Estado, al sector público, al ejecutivo en el sector público, a definir las políticas tributarias por un lado y de salud por otro lado. Entonces, si el propio presidente está violando los artículos a los cuales él apeló en el estado de excepción, la Asamblea Nacional no podría dar paso a esto. Y fíjese usted el contrasentido. Se están generando recursos públicos. Las contribuciones, tributos son recursos públicos. Se está generando recursos públicos para entregarle a una comisión privada. Además, ¿quién sabe a quién rinde cuentas, etcétera, etcétera? Pero si eso no es lo importante, que sí lo es, porque ahí hay una abdicación de gobierno y liderazgo, veamos el contenido. Se está agravando a los sectores más vulnerables. O sea, los ya golpeados por esta crisis van a pagar la crisis. ¿Por qué no se apela realmente? Si se habla de tanto de solidaridad, apelemos a los que están en mejor posición, a las telefónicas, a los bancos que ganaron 620 millones de dólares el año pasado. Si estamos hablando de solidaridad, apelemos a las empresas que se les perdonó más de 1.400 millones de dólares por multas, recargos e intereses por no pagar los impuestos. Apelemos a otros y por último, hagamos lo que están haciendo nuestros países vecinos. Porque quiero dejar una cosa muy sentada, y disculpe que me alargue tanto. Mire, acá se habla de que hay 5 restricciones: que no hay espacio fiscal, que no tenemos espacio para financiamiento, que no tenemos acceso a los mercados. ¿Qué se está justificando? La verdadera agenda de gente sin escrúpulos que sale ya en los tweets y en los mensajes a decirnos: privaticen todo, o sea, vendan todos los activos públicos, eliminen los subsidios a los combustibles y flexibilicen las leyes laborales. O sea, cuando más protección requiere el trabajador, dejémosle al trabajador en manos de los poderosos, como ya estamos viendo. Algunas empresas lo que han hecho es despedir masivamente a los trabajadores. Ese es la realidad superior a la legalidad. Entonces, aquí no hay una prioridad de defensa de la vida por delante. Aquí lo que se está haciendo es pescando a río revuelto
para en medio de esta tragedia nacional que algunos salgan muy favorecidos en contra de la gran mayoría. Ahora, Un segundito, una sola pregunta más de mi parte, economista Borja. Este anuncio del presidente de que se reduzcan al 50% el sueldo de él, es fácil decirlo de alguien que percibe más de un salario, pero que se reduzca al 50% su sueldo, el del vicepresidente, de los ministros, de los subsecretarios, y que esto se repita en todas las funciones del Estado, ¿es un golpe de efecto para acallar las críticas generadas por los anuncios de medidas económicas que afectan, como usted lo ha explicado, a la clase pobre y la clase media? Pero es que mire usted, por un lado se dice esto en la cual la gente dice, está bien, aplaudamos, claro, todo el mundo está enojado con la clase política en general, con los asambleístas, con los ministros, porque vemos la ineficacia. Y mire usted la diferencia, mire usted la diferencia. El alcalde de Quito está altamente valorado por la ciudadanía. O sea, no es todo funcionario público. Es algunos que no han tenido la capacidad para hacerlo de una manera adecuada. El alcalde de Quito, en el momento que vi las encuestas, veo que está altamente valorado porque la gente está diciendo, las autoridades locales, la prefecta de Pichincha, el alcalde de Quito, han tenido logros. En otras provincias no vemos eso y vemos además con preocupación. No son todos. Pero claro, es un absoluto golpe de efecto porque cuando usted ve el resto de las medidas, ¿quién va a pagar la mayor parte de esta crisis? Los salarios que son de menos de $1,700. ¿Quiénes son esos? El grueso, la casi totalidad de los empleados públicos. Y nos están diciendo ya no va a ser solo por 9 meses, sino por 12 meses. Yo me pregunto, porque no se dice ahí en el anuncio que hizo Martínez, ¿se va a incluir ahí a los médicos, a las enfermeras, a los maestros, a todo el personal de salud que está en primera línea? ¿También les vamos a grabar a ellos con este aporte adicional? Entonces, acá los que están pagando son, ya digo, los más golpeados. Y lo segundo, en este anuncio que hace Martínez ya no nos habló de los 2.000 millones de la primera vez que iban a llegar. Acuérdense ustedes que él dijo que pagaba la deuda de los 324 millones de dólares del capital porque venían 2.000 millones. Hoy habla ya de 3.000 millones, pero el argumento vuelve a ser falso. No se necesitaban pagar esos 324 millones para que llegue financiamiento de los multilaterales. Los multilaterales no condicionan el pago a los bonistas privados, que tarde o temprano se va a saber quiénes son, porque ahí hubo un subsecretario que anunció anticipadamente y muy acuciosamente el 16 de marzo que la prioridad del gobierno era pagar la deuda, ¿no? Y a renglón seguido, a semana seguida se pagó la deuda. Ya se sabrá quiénes son esas personas. Pero ¿cuándo va a llegar esa plata? Ya cuando todo el mundo esté contagiado y medio Ecuador esté muerto. Si acá lo importante es la oportunidad del dinero. Si contábamos con esos 324 millones, ¿qué se debía haber hecho? Comprar masivamente pruebas de diagnóstico rápido para evitar el contagio. Comprar masivamente los instrumentos, equipamientos, etcétera, que necesitan los médicos para no contagiarse. Apoyar a las familias para que se puedan quedar en casa. Entonces las prioridades ni políticas ni económicas se han puesto por delante, que es la defensa de la vida. Defensa de la vida, señores, métanse en la cabeza. Si aquí la gente se está contagiando y se está muriendo y ahora ya quieren relajar la medida, disque porque el Ecuador ha perdido productividad. Productividad se va a perder cuando la mayor parte de la población se contagie y esté enferma. ¿Cómo trabaja una población enferma? Eso es inhumano. Sin duda, economista, en los 3 minutos que nos quedan, le pido una reflexión sobre esto, porque ¿es acaso lógico que meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos para financiar la crisis, lo que va a hacer es que la situación se torne mucho más complicada, sin lugar a dudas? Es decir, el mínimo poder adquisitivo que ahora tenemos los ecuatorianos, con los descuentos que se pretenden hacer, que también son ilegales, porque el salario de los trabajadores es inalienable. La Constitución lo garantiza, si es que no existe la voluntad del propio trabajador para que se dé aquella medida. Consecuentemente, ¿cómo entender no sé, cómo explicar semejantes decisiones, economista, en 2 minutitos que nos quedan? Es que, Washington, aquí estamos actuando, lo importante se lo minimiza completamente. Mire, en el anuncio de Martínez se dice, se va a diferir por 6 meses el impuesto para las pequeñas y medianas empresas. Bien, se va a diferir los pagos patronales y ojalá también laborales al IES. Bien, porque eso le da cierta liquidez a la gente que necesita en este momento proveerse de alimentos y medicamentos. Bien, pero eso es lo más chiquito del paquete. Lo grueso del paquete es, vamos a cargarles a los que tienen empleo fijo, que son la minoría de la población económicamente activa,
con mayores contribuciones. Eso están diciendo. Y no se está diciendo vamos a apoyarles a la mayor parte, que es las personas que no tienen trabajo y que deben quedarse en sus casas. Y cuando se dice lo vamos a hacer, ¿con qué plata se hace? Con la misma plata de los que están en condiciones un poquito mejor. Entonces, no se tiene una visión completa de la situación, primero de salud, segundo de consumo y tercero la que se viene, que es la recuperación de la economía. Muchas gracias, economista Borja, por haber atendido esta invitación de Punto Noticias en su primera emisión. Gracias. Y bueno, terminamos, Liz. Aquí nos despedimos. Sí, aquí nos despedimos, Guacho. Les deseamos, como siempre, que tengan un excelente inicio de semana, una buena jornada, Guacho. Nos escuchamos y nos observamos contigo a las 17 horas y conmigo a las 12 horas. Que tengas un lindo día. De igual manera,